Bienvenidos a la Sirampa. Panameño, vida mía, sale el sol, un nuevo día, la vecina gritando grosería, otra vez. ¿Qué es lo que, mi gente? Llegamos acá a Canadá, como pueden ver. Muy bonito, muy buen clima. No, mentira. Vamos hoy a la Sirampa. Acabamos de llegar a aquí donde estacionamos el carro. Vamos comenzando un trek. Supuestamente es como alrededor de 1 hora de hike. Y bueno, vamos a ver qué tal está esto. Hoy trajimos a Trek y con el mismo crew de los últimos videos que han visto. Así que vamos. Hey, disculpen que ando medio gallo de emociones, pero bueno, ya cayó bastante el cansancio de los últimos días. Me estaba despertando todos los días a las 4:30 de la mañana para salir para acá, a hacer los hikes. Hay mucho cansancio. Aquí después de comenzar podemos ver estas vistas y Julius tuvo una muy buena referencia. Dice que se parece a los Highlands de Escocia, sí, sin muchos árboles, hay gramita, un montón de montañitas, un trail bastante bonito por ahora. Acabamos de comenzar hace unos 5 minutos y de una vez unas vistas preciosas. Bueno, el camino por ahora es muy bonito, muy fácil. La verdad es que, bueno, ahorita mismo está todo seco, ayer no llovió. Así que suelo bastante firme y hay como trailcitos donde uno obviamente tiene por donde tiene que ir pasando. Así que por ahora todo la verdad es que bastante bien. Tenemos que subir esto primero. Le subimos un poquito empinadita, pero nada muy fuerte. Que nada muy fuerte, que nada muy fuerte, que nada muy fuerte pueden hacerlo perfecto. Explico un poquito entonces. Nosotros nos estamos quedando en el pueblito de La Yeguada, no en la reserva forestal de La Yeguada. Ahí hemos estado durmiendo los últimos 3-4 días para hacer varios hikes por acá. Les voy a dejar aquí o aquí o aquí o aquí, en algún lugar aquí les voy a dejar la tarjetita para que vean los otros videos que hemos estado grabando por acá en Veraguas. Esto es como unas 4 o 5 horas de la ciudad de Panamá. Y bueno, yo la verdad es que nunca había venido a la Sirampa. Lamentablemente, a pesar de haber venido de la reserva forestal de La Yeguada 85.000 veces. Y bueno, hay una primera vez para todo. Y hoy será el día que conoceré finalmente la Sirampa de la mano de ustedes. Nosotros vamos a seguir todo ese camino que al parecer lo que van a ir a la Sirampa es por allá, que hay como un precipicio, bueno, no sé si un precipicio, ya vamos a entrar, pero en esta dirección. Muestro un poquito las vistas aquí en el camino hacia abajo.
la subidilla esa. Llevamos una hora caminando. Y bueno, ahí vamos. Todavía no hemos llegado. Pero por allá se ve el río. Y ya saben, llévense su basura o se los lleva la Sidampa. Pero en serio, cuando vengan a lugares y traigan sus cosas, porfa, siempre con sus mochilas, se echan todos ahí en una bolsa, lo que sea. Cuando visiten, no ensucian, como se los digo siempre, se los voy a seguir diciendo hasta que me hagan caso y no vean nada. Amigos, sean ustedes bienvenidos a la Sidampa. Chao, José. Ok, entonces les explico cómo llegamos hasta acá. Obviamente ustedes saben que vinimos hiking, ya que les acabamos de mostrar eso. Llegamos después de caminar como 1 hora y 20 haciendo algunas paradas de fotográficas. Disculpen. Por cierto, sigan a Panaporte en Instagram, ahí es donde subo todas las fotos, pero videos también, te lo voy a dejar por aquí o por acá. Y bueno, llegamos a este hermoso, es como un pozo en realidad, la Sidampa, viene todo el río por allá desde arriba, la cascadita. Pues el agua está espectacular y estamos rodeados de un montón de montaña. Aquí hay como un ranchito donde pueden dejar las cosas, está bajo techo como verán. Hotel 5 estrellas, muy recomendado, búsquenlo en TripAdvisor. Por cierto, una de las mejores cosas que pueden hacer cuando visitan lugares así bien populares como la Sidampa es tratar de venir en una fecha que no sea fin de semana. Nosotros estamos aquí un jueves, si no me equivoco, y tenemos el lugar totalmente para nosotros, para disfrutar de esta belleza. Por cierto, quiero pedirle su apoyo porque todas las tomas de dron claramente están hechas con mi dron. Sin embargo, el dron no tiene nombre todavía y necesita un nombre. Entonces ayúdenme en los comentarios, escriban cómo se debería llamar el dron. Para que sepan, es un DJI Mavic Pro, pero el 1, el viejito. Y bueno, después de unas vistas aéreas, acuáticas y por acá, ya vamos por fuera, porque Jerry está harto de esperarnos y de vernos ahí con cara amargado mientras nosotros nos tiramos, hacíamos de todo. Lo que pasa es que Jerry no es fan de este lugar, porque Jerry ha ido a los lugares más brutales de Panamá, pero nos lo van a enseñar, ¿sí o qué? Exactamente. Vamos para allá. Lo que les comentaba anteriormente, nosotros venimos en la tanda matutina y ahora comienza a llegar gente. Honestamente no es por el tema de que no queremos estar con gente, pero sí es un poquito el tema, la verdad. Pues hay que ser como, no sé,
un poquito celoso de los lugares a veces cuando uno los visita, porque se tiende a disfrutar también un poquito más, porque llega la gente gritando, con bocina, poniendo música, y a veces en estos lugares es bonito disfrutar de la naturaleza. Por cierto, hay dos maneras de salir de la Silampa. Una por el mismo lugar por donde se llegó y la otra es por donde estamos tomando nosotros, que es del otro lado. Vamos a rodear un poquito la montaña en vez de subirla totalmente, porque la mayoría del camino viniendo era una bajada un poco empinada y bueno, para subida bueno, un poquito bastante cansón. Mi gente, sean buenos visitantes, sean como Josías. Miren que lleva una bolsita llena de los desechos de otras personas, que nosotros no trajimos muchas cosas para consumir. No sean cochinos. El trail para la salida de donde venimos, todo esto, allá de cada Silampa. Nosotros en realidad vinimos por acá, por allá arriba, dice Josías, de verdad, disculpen. Can you whistle to the song you were whistling to before? In the camera. Yeah, please. How did it go again? Todas las películas del Señor de los Anillos fueron filmadas acá. Absolutamente todas. Todas las escenas. El que les diga lo contrario, que venga a verme, que ahí no la vemos. En verdad no, ni una toma fue hecha acá, pero está bien bonito. Ok, estamos de salida. Bien cansón, porque esa subida de lo que habíamos bajado para llegar acá, la verdad es que matona. Por cierto, un panaporte pro tip: intenten venir lo más temprano posible para que no les pegue el fulo, el sol cuando sale. Nosotros por suerte no nos ha tocado, nada más nos tocó un poquito de sol cuando estábamos dentro del agua, y ahorita saliendo no, que eso es matoncísimo, especialmente digamos alrededor del mediodía, ¿no? Pero sí, es muy bueno venir temprano porque se evitan el sol, evitan multitudes. Hay algunas vistas y algunos lugares que se disfrutan mejor solamente observando. Silencio. Y no me cayó la boca. Y bueno, ese hermoso momento cuando uno llega al carro después de un hike. Fue muy bueno, honestamente. Tardamos como 1 hora y media la vuelta, y muy bonito, con muy buenas vistas. Sí, demandó un poquito, sí tuvimos que hacer algunas paradas ahí técnicas de descanso, pero muy recomendado, honestamente. Y bueno, recuerden, si les gustó este video, suscríbanse, denle su like si les gustó, y espero en sus comentarios el nombre para el dron. Recuerden que quiero poner un nombre al dron, y déjenme también qué lugares quisieran que visitáramos. Estoy un poquito sin aire. Que visitáramos ahora para ir. Así que muchas gracias a todos. Alex por fuera.